normativa y por lo tanto debe ser sancionada, pues ahí estoy absolutamente seguro que mañana la señora magistrada dirá: aquí no hay genocidio, muévanle por donde quieran. No digo esto porque sea lo que me conviene, porque sea lo que quiero, porque sea por lo que cobro. Lo digo convencido de que no hay formas de meter en ninguno de estos 4 grupos a que hace referencia el tipo penal al Grupo Nacional Los Estudiantes. ¿De dónde, de qué nación provendría el Grupo Nacional Los Estudiantes? Ahora, cuando hablan de grupos nacionales, según los diccionarios de ciencia política o de ciencias sociales, hablan de que se es miembro de un grupo nacional en relación a una condición estable y permanente como miembro de ese grupo. La condición de estudiantes es muy transitoria. Es sumamente transitoria y yo diría hasta determinada, excepto porque a algunos les gusta doctorarse haciendo 4 veces el primer año en la carrera, ¿no? Pero podríamos decir que es hasta determinable. Entonces, ¿dónde está la permanencia de la pertenencia a ese grupo en tratándose del Grupo Nacional de los Estudiantes? Cuando nosotros escuchamos a quienes están del otro lado, y cuando nosotros vemos resoluciones como la del señor ministro José Ramón Cosío, que antes de ser ministro era un gran crítico, de mucha calidad por cierto, hay que reconocerlo, era un gran crítico de las resoluciones de la Corte. Él siempre decía, agarraba una resolución, no importaba que fuera de un asunto muy relevante o no, basta con que viniera de la Corte, agarraba una resolución y frente a sus alumnos la hacía trizas, y luego en la revista del ITAM, pero también en algunos periódicos, publicaba sus puntos de vista respecto de la forma en que la Corte realizaba sus fallos, siempre con un gran tino. Esa es una de las razones por las que fue propuesto como candidato a ministro. Ese señor, que no ignora ni el contenido ni la interpretación del texto constitucional, ese señor, fíjense lo que hizo el 15 de junio. El 15 de junio el ministro Cosío dijo, no obstante que aquí hay un artículo 14 constitucional que dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, él dijo, pues bien, para Luis Echeverría y para Mario Moya no ha transcurrido la prescripción, que es del término de 30 años, porque el actual artículo 114 de esta Constitución dice que se interrumpe el término de la prescripción en tanto el servidor público a que se refiere el artículo 111 de la misma Constitución continúe en el encargo o desempeñe otro que le dé, en ese tiempo era fuero, hoy se llama inmunidad procesal. Pero un momento, esa reforma del 114 constitucional es producto de una oferta de campaña llamada renovación moral de la sociedad. Eso se hizo realidad jurídica hasta el 28 de diciembre del año 1982. Esto es, hasta 11 años después de ocurridos los hechos. Pero todavía peor, en el artículo 111 no está comprendido el presidente de la República. Todavía peor. Textualmente dijo, no ha transcurrido el término de la prescripción para los señores licenciados Luis Echeverría Álvarez y Mario Moya Palencia. El ministro Cosío ni desconoce el 14, ni desconoce el 114, ni desconoce el 111, ni desconoce que el licenciado Luis Echeverría el 10 de junio de 1971 era presidente de la República y que por lo tanto no aplica a él esta reforma constitucional, ni aún con posterioridad. Bueno,
hay una cosa muy simple. Fíjense que ese es el origen del genocidio. El genocidio se aplicó por primera vez, el tipo penal de genocidio se aplicó por primera vez en el tribunal de Nuremberg de manera retroactiva. Se legisló para hechos que ya habían ocurrido y se aplicó de manera retroactiva. Ese es el origen del genocidio y tal vez el señor ministro José Ramón Cosío piense igual que el fiscal Jackson, juez norteamericano que fungió como fiscal en el tribunal de Nuremberg. ¿Saben qué dijo el señor fiscal Jackson? Se los voy a decir porque es digno de recordarlo. El fiscal Jackson dijo: efectivamente, se nos va a acusar de aplicar de manera retroactiva, violando uno de los principios universales del derecho. Pero no importa, señores. Tengan en cuenta que la historia guardará de nosotros, porque violaremos el derecho en contra de quienes violaron la ética y la moral. ¡Ah, qué bello discurso del fiscal Jackson! Robert H. ¿Cómo se dice? H. Jackson. ¡Qué bello discurso para la filosofía! Pero los señores impartidores de justicia no soportan sus sentencias en la filosofía, ni en la ética, ni en la moral. Los señores impartidores de justicia soportan sus resoluciones en el derecho. Y en nuestro sistema, en el derecho escrito. Y aquí no hay confusión. Por eso quise empezar leyéndoles el texto del artículo 149 bis. En esas manos estamos. Ese es el ministro que atacaba a la corte y que hoy, por razones que yo no conozco y por lo tanto no podría decir que inconfesables, está pasando sobre su propio dicho y, lo más importante, sobre sus propias convicciones. Ahí lo quiero dejar para no cansarlos. Al efecto de continuar el orden, tiene la palabra el licenciado Alfredo Ríos Camarena bajo el mismo tema.